Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Amigos de Diálogo Franco, es un placer volver a estar en contacto con ustedes. Déjenme decirle cifras, datos lamentables. Los homicidios dolosos al fin de semana ya se acumulan 119.625. De acuerdo a diferentes reportes, un estudio especializado determina que hay 543 grupos armados en México, que México es el cuarto país en criminalidad en todo el mundo, que para combatir estos flagelos el presidente Andrés Manuel López Obrador pues creó una serie de programas que ya los platicaremos, pero que para combatir a estos grupos criminales creó la famosa Guardia Nacional, compuesta o dice de civiles. Sin embargo, y una vez que ya creció y que está conformada prácticamente con militares, ahora dice el presidente, para que no se contamine, para que no se corrompa como lo fue la Policía Federal, pretendo enviarlo al ejército, es decir, la Sedena va a tomar el mando de la Guardia Nacional, que dijo que iba a ser civil, ahora va a ser militar. Por eso vamos a platicar con el investigador Alejandro Madrazo Layuz. Él fue director del CIDE Región Centro, sigue siendo investigador, porque hay que decirlo, ha sido un crítico de la militarización en México, porque eso es lo que estamos viviendo. Alejandro Madrazo, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo, muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada, por la confianza. Pues comenzamos por los abrazos, no balazos, Alejandro, porque decía el presidente que su política iba a decir la de los abrazos y que le iba a arrancar a las bandas de la delincuencia organizada, de las manos le iba a arrancar a los jóvenes para meterlos a un programa llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, que les iba a dar becas, que los campesinos ya no iban a sembrar droga porque iban a sembrar vida a través de los árboles. Alejandro Madrazo, creo que las cosas han sido al contrario, totalmente al contrario. La política criminal sigue creciendo, los grupos criminales siguen creciendo y la política anticrimen no ha cambiado. Es correcto, esa es la síntesis más precisa que podemos hacer. La política no ha cambiado y el fenómeno sigue creciendo. Y va a seguir creciendo mientras la política no cambie. Es más, yo te diría con bastante seguridad que a raíz de la investigación que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 10, 12 años, podemos afirmar que el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la delincuencia organizada, o más bien y específicamente el fenómeno de la violencia en México, ha crecido porque la política pública se ha basado en la violencia y en la militarización. O sea, los operativos conjuntos que arrancaron con Calderón y que han cambiado de etiqueta y que han cambiado algo tantito en la forma de operar, pero que son fundamentalmente lo mismo. O sea, sí, una militarización de la seguridad pública a nivel calle, basada en el patrullaje aleatorio, en la presencia física de militares fuertemente armados en nuestras ciudades. Eso es lo que ha provocado el incremento de la violencia. Tenemos estudios en el programa de política de drogas que son bastante claros en incluso calibrar el impacto que tiene el despliegue y la actividad de estos cuerpos militares en las ciudades y cómo eso detona los homicidios en esas ciudades. Un estudio de la doctora Laura Tuesta señalaba que normalmente cuando las Fuerzas Armadas participan en un intercambio de fuego con civiles, intercambios de fuego que, según otros estudios que hicimos yo y otros dos colegas, normalmente son iniciados por las autoridades. Cuando eso ocurre, o sea, cuando hay un tiroteo, y normalmente los tiroteos son provocados por las autoridades, sí, crece en 9% la tasa de homicidios dentro de los siguientes 3 meses en los municipios.
Entonces, la militarización es lo que nos ha hecho un país más violento. La militarización nos va a continuar haciendo más violentos. Y este gobierno no ha variado la política de los gobiernos anteriores, ha profundizado la militarización. Le cambian de etiquetas. Al principio Calderón decía, vamos a militarizar la seguridad pública, pero solo un ratito, solo temporalmente. Lo hizo permanente. Enrique Peña Nieto dijo, no es seguridad pública, es seguridad interior, y entonces lanzó su ley de seguridad interior, que se aprobó, incrementó la violencia, justamente cuando estaba proponiendo la ley de seguridad interior, y cuando se aprobó la ley de seguridad interior al final del sexenio de Peña Nieto, incrementó la violencia. La Corte declara inconstitucional la ley de seguridad interior, dice, señores, la Constitución es muy clara, no pueden ustedes militarizar la seguridad pública. Y entonces López Obrador dobla la apuesta y dice, pues cambiemos la Constitución. Creemos una Guardia Nacional militar para enfrentar el problema de seguridad pública. Y el Congreso le dice no, creamos una Guardia Militar civil y policíaca, que es lo que necesita el país y que es lo que todos los expertos coinciden, es lo que funciona para establecer seguridad pública, seguridad ciudadana de largo plazo. Uh-huh. El Congreso así lo determina y al presidente le vale un comino lo que hace el Congreso, le vale un comino lo que hace la Constitución, y él crea una Guardia Nacional militar, de pe a pa militar, con mandos militares, reclutamiento militar, equipamiento militar, entrenamiento militar, el presupuesto en las secretarías militares, y 3 años después nos dice, oigan, ¿cómo ven si ya abandonamos la farsa y ya aceptamos que es militar y formalmente la pasamos a la Secretaría de la Defensa? La verdad es que la Guardia Nacional siempre ha dependido de la Secretaría de la Defensa, siempre ha sido, por así decirlo, el brazo armado del gobierno contra la población mexicana, diseñado para enfrentarse a la población mexicana, a sus propios ciudadanos. Sí. Y lo que estamos viendo es lo que hemos visto a lo largo de 15 años, más violencia. O sea, aquí hay algo muy importante. Nosotros hemos criticado a la militarización porque la Constitución la prohíbe y sin embargo los presidentes insisten en militarizar, en violación abierta de la Constitución desde épocas de Calderón. Bueno, claro que es un problema, y por supuesto que es un problema que las autoridades pretendan hacer cumplir la ley violando la Constitución, y de entrada están lastimando la legitimidad de las instituciones. Pues la diferencia entre un grupo de delincuencia organizada y el gobierno debería de ser que el gobierno ejerce la violencia basado en las leyes y en la Constitución. Sí. Cuando el gobierno viola la Constitución, pues lo que está haciendo es volviéndose un equivalente a la delincuencia organizada. Entonces, no es menor el problema de que estén violando la Constitución, pero esa no es la razón principal por la que hemos criticado la militarización. La principal razón por la que hemos criticado la militarización es porque no sirve, y no solo no sirve, sino que agrava el problema de violencia. A estas alturas del partido ya creo que nadie puede con seriedad esperar que vaya a disminuir la violencia mientras sigamos militarizando. La violencia va a aumentar. ¿Por qué? Porque los militares no saben hacer tareas de seguridad pública, no saben prevenir el delito, no saben investigar el delito, no saben perseguir el delito, ni lo van a saber nunca porque esa no es su vocación. Es como pedirle a un veterinario que haga una neurocirugía. El que use bata y sepa usar el bisturí no lo hace un buen neurocirujano. Así es. Lo mismo pasa aquí. El que tengan uniforme y tengas armas entre policías y militares no quiere decir que sean intercambiables. Son funciones muy distintas. Enfrentar a un enemigo externo que está amenazando de muerte al país y al cual se responde con muerte, que enfrentar a ciudadanos que cometen delitos y que deben de ser sancionados por esos delitos. Son dos cosas radicalmente distintas, y por eso la Constitución y por eso la práctica internacional separa esas dos funciones en dos corporaciones distintas. Para enfrentar las amenazas exteriores, para la guerra, los militares. Para enfrentar las violaciones de la ley, para la seguridad pública, entonces, policías. Cuando los mezclas, pues lo que estás haciendo es haciendo una guerra interna. El gobierno le ha hecho una guerra interna a la ciudadanía. Y lo peor del caso es que, como no tiene buenas herramientas para investigar, no sabe lo que está haciendo. No sabe si los militares no saben si cuando disparan están disparando a la delincuencia organizada o a un ciudadano común cualquiera. El caso del estudiante que vimos en Guanajuato no es un caso excepcional. Han habido cientos, miles de ciudadanos que ni la debían ni la temían, que sin ningún indicio, sin ninguna investigación y sin ninguna prueba se les trató como delincuentes organizados y se les ejecutó en caliente. Y no solo eso, sino que después se trató de encubrir esos asesinatos argumentando que eran delincuencia organizada. Vamos,
pareciera que ya no nos acordamos de Jorge y de Javier, estudiantes del TEC de Monterrey de excelencia, que por estar saliendo de su escuela, o sea, literalmente por ir a estudiar, los ejecutaron los soldados. Así es, sí. A ver, a cachazos, no fue una bala perdida, los mataron a cachazos y los remataron a balazos, y después dijeron que venían armados hasta los dientes. Entonces, pues así son. ¿Por qué? Porque así están entrenados. ¿Y por qué están entrenados así? Pues porque ese es el entrenamiento que se necesita en una guerra. Pero la guerra es el gobierno la que la ha desatado, y la ha desatado contra la población mexicana, y eso está mal. Tiene el gobierno que dejar de hacerle la guerra a los ciudadanos, y dejar de hacerle la guerra quiere decir retirar a los militares y financiar bien, entrenar bien, equipar bien, darle prestaciones sociales bien a nuestros policías. Así es como se va a acabar la guerra y la violencia. A ver, esto es bien importante lo que dices, Alejandro Madrazo Layuz. Tú o el grupo de investigadores de ustedes, los análisis, los documentos que han presentado, las conclusiones es de que sí se debe combatir a los grupos criminales. Por supuesto. Pero no, por supuesto. Pero no con el ejército, porque no son las personas, como dices, un veterinario no puede hacer una neurocirugía. Así es. Tiene que ser policías, y para esto tienen que ser policías especializados. Por ejemplo, la capacidad de investigación es básica, fundamental y necesaria para combatir a las bandas de la delincuencia organizada. Cuando dices, el ejército o la Guardia Nacional, que son lo mismo, están atacando a la población civil también son los narcotraficantes, pero creo que aquí tratas de decir, están atacando de manera colateral a los ciudadanos, tratando de combatir a los narcotraficantes. Es así lo que... A ver, lo que están haciendo es saliendo a la calle y viendo a ver quién les parece sospechoso y echando balas si a alguien les parece sospechoso. O sea, están ejerciendo violencia con base en prejuicios en las calles. Eso es lo que están haciendo. Cuando tú analizas qué es lo que hace el ejército, y nosotros hicimos una investigación en la cual tomamos algo así como 3.300 reportes de balaceras en las que había participado una autoridad entre 2006 y 2011, sí. Y leímos los reportes completos y después los codificamos. Lo que encontramos es que lo que más frecuentemente ocurre es que están patrullando y ven a alguien sospechoso. Ahora, cuando tú ves qué es lo que les parece sospechoso, pues les parece sospechoso que la gente sea morena, les parece sospechoso que la gente ande en un coche que les parece demasiado lujoso o en un coche grande, les parece sospechoso que anden 2 o más hombres, sin mujeres o niños en un coche. O sea, vamos, son completamente, les parece sospechoso que anden tatuados. O sea, son prejuicios, y con base en los prejuicios no puedes tú ejercer violencia. Entonces, lo que están haciendo es saliendo sin ton ni son, sin investigación, sin saber bien qué es lo que están buscando, nada más a ver qué les parece sospechoso. Y lo que les parece sospechoso, pues ya vimos, lo mismo son estudiantes de la Universidad de Guanajuato que estudiantes del TEC de Monterrey. Dime una cosa, Alejandro Madrazo. Las nuevas drogas que estamos viendo, el cristal, el fentanilo, que están acabando con la juventud, tienen también un efecto modificatorio en lo que en cuanto a la forma en la que se debe de combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Es decir, antaño la marihuana requería de grandes extensiones de tierra, luego vieron que se podía tecnificar, en viveros estaban produciendo la marihuana, ha dejado de tener un gran terreno, un gran mercado, y luego tenemos la cocaína, tenemos la heroína, que requieren de suelo, de plantas, pero ahora estamos viendo sustancias que provienen de Asia, de países asiáticos, y que lo único que hacen los grupos de la delincuencia organizada es, en un pequeño laboratorio, procesar esa sustancia base para convertirla en droga. ¿Esto modifica también las políticas de combate al crimen organizado? ¿Ya no hay que ir al campo a erradicar los cultivos? Mira, nunca tendríamos que haber ido al campo a erradicar los cultivos. Ir al campo a erradicar los cultivos se ha demostrado a lo largo de años de erradicación, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque siempre hay campesinos, en un país con la pobreza que nosotros tenemos en el campo, siempre hay más campesinos dispuestos a cultivar. O sea, los narcotraficantes se encargan de que la demanda sea satisfecha. Si
tienen que plantar el doble de plantíos de marihuana, sabiendo que la mitad se los va a quemar el ejército, plantan el doble. Entonces la marihuana siempre llega. No, a ver, aquí lo que tenemos que entender es que esto no es de que una sustancia sea más mala, una sustancia sea demoníaca y otra menos, o lo que sea. El narcotráfico es una empresa basada sobre todo en la logística, en mover un producto de un lugar a otro. Y entonces ahí sí es relevante cuál es la naturaleza del producto. Yo te diría, la cannabis, la marihuana, es muy distinta a las demás porque es en la que más volumen requieres, porque se mueve la flor de la planta, la hierba seca, ¿no? Sí. El fentanilo, las metanfetaminas, pero también drogas más viejas como la cocaína, son drogas, por así decirlo, mucho más transportables. Son drogas cuya cantidad no es, o cuyo volumen, no necesita ser mucho para poder mover una carga de gran valía, ¿no? Tú, más o menos con 13 trailers de cocaína, abasteces todo el mercado de Estados Unidos en un año. Entonces, es muy difícil realmente, el cambio que hay es que se vuelve más difícil agarrar en tránsito las sustancias. Entonces, lo que ha hecho el gobierno durante años es precisamente tratar de agarrar en tránsito las sustancias. Para hacerlo, tienen que militarizar todo el territorio nacional. Al militarizar el territorio nacional, dispersan la violencia, pero también dispersan la droga. Fíjate la tontería que implica esto. Nosotros invertimos muchísimo dinero, muchísimos recursos y ejercemos muchísima violencia en poner puntos de revisión en nuestras carreteras, sí, para evitar que las sustancias lleguen a la frontera con Estados Unidos. Al hacerlo, primero, cada punto de revisión es una oportunidad de corrupción de las autoridades. Porque pues lo que normalmente sucede es que se corrompen las autoridades. Y López Obrador dice que para que no se corrompan van al ejército. Perdón, pero la corrupción no se combate con uniformes y no se combate con la disciplina militar. La corrupción se combate con transparencia. Y la institución menos transparente de este país es el ejército. Entonces, si lo que el presidente pretende es evitar la corrupción militarizando, pues me temo que alguien le debería de avisar que justo lo que está haciendo es incentivando la corrupción, y particularmente la corrupción del ejército, que es muy peligrosa porque finalmente sí es una institución armada, a la hora de transferirle funciones que no le corresponden y a la hora de ponerlos a combatir el narco. Entonces, de nuevo, regresemos. En nuestras carreteras ponemos puntos de revisión. Esos puntos de revisión son una oportunidad para la corrupción, son una oportunidad, o son un incentivo para dividir los cargamentos y dispersarlos por distintas rutas en el territorio nacional. Y a la hora de corromper, normalmente pues el tráiler que va de subida no trae efectivo, trae cargamento. Entonces, ¿con qué se corrompe? Pues con cargamento. Yo te doy X grapas de cocaína para que me dejes pasar el tráiler completo. Y después, ¿qué va a hacer ese soldado o ese policía con las grapas de cocaína? Pues él las tiene que colocar en el mercado local. Entonces, lo que estamos haciendo es reteniendo las sustancias en nuestro país, dispersando las sustancias en nuestro país y ampliando los mercados en nuestro país. ¿Para qué? Para hacerla de guardianes de la frontera de Estados Unidos. Tú fíjate qué hace Estados Unidos. O sea, el cargamento que llega a Ciudad Juárez y cruza El Paso, después tiene que llegar a Chicago y a Nueva York y a San Francisco. Así es. En Estados Unidos tú no ves un solo punto de revisión en las carreteras que van de El Paso a Chicago, a Nueva York o a San Francisco. Los gringos no pierden sus recursos y no ejercen violencia contra su población, ni dispersan la droga dentro del territorio. Se esperan a que llegue al punto de venta y ahí es donde atacan el narcomenudeo para tratar de evitar que llegue a los mercados. Entonces, nosotros estamos haciendo la chamba para Estados Unidos, le estamos haciendo la chamba sucia a Estados Unidos, chamba que Estados Unidos no hace en su territorio porque sabe que es contraproducente, porque sabe que lo que va a hacer provocar violencia y no va a lograr detener los cargamentos. Yeah. O sea, es una tontería redonda lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros tendríamos que hacer es, yo creo que en el fondo vamos a tener que regular los mercados de drogas para poder controlarlos. A los mercados ilícitos, por definición, no los puede controlar el gobierno. Prohibir algo es asumir que pierdes el control y que se lo cedes a alguien más, en este caso, a la delincuencia organizada. Pero si no vamos a hacer eso, lo que necesitamos es, como tú bien decías, policías que tengan habilidades específicas de policía. Y yo te voy a decir cuáles creo que son las dos más importantes. Sí, dime. Ninguna de las cuales las puede cumplir el ejército. Una es la investigación,
que esa la tendría que ser el Ministerio Público, y nos hace muchísima falta invertir en ministerios públicos que tengan capacidad técnica de hacer investigaciones serias y, perdón, pero viendo al fiscal que tenemos, que tengan la mínima decencia y decoro de ejercer su cargo conforme a la ley, no conforme a sus intereses personales. Entonces nos hace falta invertir mucho en ministerios públicos y eso lo estamos dejando de hacer por invertir en el ejército. Pero sobre todo lo que quieres es prevenir el delito. Y la mejor forma de prevenir el delito es teniendo comunidades que están atentas a lo que ocurre en su comunidad y están dispuestas a colaborar con la policía de su comunidad. O sea, necesitas invertir fuerte en policías locales. A nosotros los policías locales los tratamos con la punta del pie, no les garantizamos estabilidad laboral, los hacemos pagar sus uniformes, sus herramientas de trabajo, los tratamos de verdad mal, o sea, hay una estigmatización terrible contra los policías. Y bueno, pues tenemos los policías que pagamos, tenemos los policías que nosotros decidimos tener. Si nosotros invirtiéramos en serio en la policía, profesionalizáramos, que no fuera, a ver, tú ves la escolaridad promedio de nuestros policías y es muy baja. Ahora sí que si no consigues chamba de algo más, entonces puedes ser policía. Sí, si no es al ejército, a la policía. Exacto, lo que tendrías tú que hacer es tener una policía profesional en la cual les diéramos una formación, pues nivel licenciatura, o sea, universidades de policía, escuelas de formación de policía, realmente profesionales, que fuese una carrera en la cual tienes estabilidad laboral, en la cual tienes un ascenso de escalafón basado en el mérito y basado en los años, que te dé prestaciones adecuadas, en donde te den el equipo adecuado. Todo eso sí lo podríamos tener, pero tendríamos que invertir dinero en ello. Y tendríamos que invertir dinero a nivel municipal. Y eso no le gusta al gobierno federal. Al gobierno federal le encanta invertir en el ejército o inventarse cosas como la Guardia Nacional, porque son del gobierno federal y así el gobierno federal las controla. La militarización es una forma de centralización del poder. Así de simple. Así de simple. Es una forma de centralización del poder. Lo que necesitamos es descentralizar el poder, invirtiendo esos recursos en los municipios. Sí. Transfiriendo los recursos a los municipios para que los municipios puedan tener una policía profesional. Caray, ser policía debería ser una carrera profesional y un orgullo dentro de la comunidad. Y eso no va a ocurrir hasta que no metamos los recursos que tenemos que meter en las policías. Y eso no va a ocurrir hasta que no dejemos de meter recursos de más en los militares. O sea, con la lana que le están dando a los militares para la construcción de la refinería, del aeropuerto, del Tren Maya, los bachilleratos. A ver, por ejemplo, ¿por qué estamos en todo el país, en Aguascalientes ya vamos por el segundo, bachillerato militarizado? Perdón, pero mejor invirtamos en una buena, Aguascalientes sí tiene una escuela de formación y de capacitación de policías. Mejorémosla, invirtamos más ahí, reclutemos más y mejores policías. Eso es lo que necesitan nuestras comunidades. Porque fíjate, los militares nunca van a formar parte de la comunidad. Por el diseño del ejército, sí, un destacamento militar llega a una ciudad, está unos meses y se va. Sí. Entonces no se arraiga con la población. Sí, la población no confía en ellos. No genera empatía. Aprende a conocerlos. No genera empatía. A ver, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es saber quién hace qué, quién se relaciona con qué. Necesitas conocer a las comunidades para tener inteligencia adecuada. Así es. La inteligencia que hacen los militares es, le tienen a quien les parece sospechoso, le ponen una madriza para sacarle confesiones o sacarle información. Esa es la inteligencia que ejecutan los militares. Si no, te recomiendo y le recomiendo a tu auditorio que vean el podcast de La Lista. Ahí viene cómo se obtiene información y cómo se hace inteligencia en los espacios militares. Desafortunadamente también así se hace inteligencia mucho en los espacios policíacos, porque no los entrenamos para hacer investigación real. Lo que necesitamos es tomarnos en serio a las policías. Y desde hace 15 años los gobiernos vienen diciendo, uy sí, pero eso tarda mucho, necesitamos una solución rápida, saquemos al ejército a las calles porque eso sí, en unos meses ya vamos a tener el problema bajo control. Perdón, pero entre más militares sacan a las calles, más crece el problema y llevamos 15 años en esto. Si hace 15 años hubiéramos invertido en tener policías reales, ahorita ya tendríamos, pues yo te diría, entre 3 y 5 generaciones de policías profesionales en las calles. Sí. Y estaríamos mucho mejor en materia de seguridad pública. Así es, los miles de millones de pesos invertidos en la Guardia, en los militares que ahora construyen aeropuertos, que ponen vacunas, que hacen de todo menos que golpean migrantes. Que golpean migrantes, pues la resultante es que pues ya vamos a alcanzar los 120,000 homicidios dolosos, la cifra más alta
la más alta que hayamos tenido en un sexenio. En resumen, Alejandro Madrazo Layuz, es regresar al origen, sí combatir las causas, pero la primera causa es regresarle la confianza a la sociedad de las policías, fortaleciéndolas, profesionalizándolas, dándole los mejores beneficios para un policía, la mejor capacitación. Ahí está, y no estar militarizando. Pero como bien lo dices, se trata de la concentración del poder, y creo que eso le compete ya a los partidos políticos en las próximas votaciones, ir regresando el equilibrio en el Congreso, porque hoy lo tiene Morena, la 4T, y contra eso no hemos podido. Mira, los equilibrios son la razón de ser de nuestra Constitución. La Constitución está diseñada para que haya equilibrios de poder y no concentración de poder. La división del poder es la función de la Constitución, y eso se hace mediante dos formas: los contrapesos entre los distintos poderes, entre el Congreso y el Ejecutivo, el Judicial y el Ejecutivo, pero también se hace a través de nuestro sistema federal. Entonces no son nada más los congresos quienes son responsables de equilibrar esto, son también los gobernadores y los presidentes municipales, que en mi opinión han sido irresponsables y omisos en quitarse el problema encima y dejar que se centralice y se militarice, pues porque es un dolor de cabeza con el que no quieren lidiar, y pues qué mejor que el gobierno federal resuelva el problema. No, los gobernadores se tienen que hacer cargo de la seguridad pública de sus estados y de apoyar a los municipios para que los municipios puedan desarrollar las instituciones y las carreras profesionales de policías en las policías municipales. Y ahorita nosotros estamos ante una elección para gobernador en el estado de Aguascalientes y en 5 estados más de la República. Yo creo que el tema central a preguntarles a nuestros candidatos a gobernadores es: ¿qué van a hacer ustedes para fortalecer la policía? ¿Qué van a hacer ustedes para equilibrar la concentración del poder que ha representado la militarización durante 15 años? Esas preguntas son las que tenemos que hacer a nuestros candidatos. Sí, tienes muchísima razón. Creo que no se trata de patear el balón, decir el Estado, el municipio al Estado, el Estado a la Federación. Lo que necesitamos es generar esos equilibrios desde el municipio, desde los estados, para enfrentar este monstruo, este leviatán que estamos viviendo, terrible y lamentable. Alejandro Madrazo, yo quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, que nos permitas poner en común a los radioescuchas, a los televidentes, tus conceptos, los análisis, los estudios que han estado realizando, pero sobre todo te quiero hacer una invitación para que sigamos platicando en próximas ocasiones, porque esto no termina aquí y creo que da para mucho tema más. Pues yo estoy a la orden y me da mucho gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo, Alejandro Madrazo. Un abrazo de vuelta, Rodolfo, y gracias. Gracias. Es Alejandro Madrazo, investigador, exdirector del CIDE en la región centro. ¿Qué le puedo decir? Las cosas no cambian, no van a cambiar, y pues sí, esperemos que en la próxima elección 6 estados, los gobiernos asuman la responsabilidad que les corresponde. Yo quiero agradecerle que nos haya seguido, que haya estado al pendiente de este programa de Diálogo Franco, pero sobre todo le quiero hacer una atenta invitación para que nos vea el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. Hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un Diálogo Franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.